Querida comunidad Blanca Estela, soy la profesora Constanza y junto a la profesora Fernanda vamos a cocinar charquicán para celebrar el Año Nuevo Mapuche. Primero vamos a mostrar los ingredientes, luego la preparación y vamos a finalizar con el emplatado. Empecemos. Para nuestro charquicán necesitamos los siguientes ingredientes: papas, zapallo, zanahoria, cilantro, cebolla y por último cochayuyo. Y si no tienen cochayuyo pueden usar jurel. Ahora con la olla a mitad de agüita vamos a echar las papas. Y luego el zapallo. Lo vamos a encender. Una pizquita de sal a gusto. Y lo dejamos ahí que se cosa aproximadamente unos 20 minutos. Esperamos que nuestras papas y el zapallo se cocinen. Vamos a hacer el sofrito. Lo primero que hay que hacer es poner aceite en una sartén. El aceite está caliente, podemos echarle nuestra cebolla con zanahoria. Ahora que está todo integrado, lo cerramos y esperamos que se cocine. Pasado aproximadamente unos 8 minutos, podemos integrar el cochayuyo a nuestro sofrito. Y revolvemos todo. Y esperamos que se cocine unos minutitos más. Ahora, una vez las papas y el zapallo cocido, lo vamos a moler, ya, que quede todo una mezcla homogénea. Y una vez bien molido, vamos a agregar el sofrito. En este caso yo lo hice con jurel. Lo agregamos, se revuelve y ahora vamos a ir a emplatar. Esperamos que les haya gustado esta rica receta tradicional mapuche y los invitamos a celebrar el Huetripantru.